Las estrellas al morir dejan lo que se conocen como remanentes estelares. Según su masa dejan un tipo de remanentes u otros. En este vídeo hablaremos de las estrellas con una masa inferior a 0,5 soles. Como bien sabemos, cuando la estrella gasta el hidrógeno y se forma un núcleo de helio, la estrella se contrae. La compresión hace que aumente la densidad. La compresión produce un aumento de la temperatura suficiente como para reanudar la cadena protón-protón y la estrella comienza a hincharse entrando en la etapa de subgigante, hasta llegar a la de gigante roja. Una vez llegados aquí, la estrella vuelve a contraerse debido a la escasez de hidrógeno. Pero para estrellas con tan poca masa, la contracción no consigue elevar lo suficiente la temperatura como para iniciar el proceso de triple alfa. Así que como ya no hay reacciones nucleares, no se puede mantener el equilibrio hidrostático, y esta vez la gravedad gana la batalla. La estrella empieza a contraerse y aquí entra en juego un principio cuántico, el principio de exclusión de Pauli. Los electrones tienen 4 números cuánticos. Los números cuánticos son números que se asocian a magnitudes físicas para poder describir así un sistema. Los electrones tienen 4 números cuánticos, que no son necesarios saber para este caso. El principio de exclusión de Pauli nos dice que dos electrones no pueden estar en el mismo lugar y con el mismo estado cuántico. Entonces, a medida que el núcleo se contrae, los electrones se juntan más y luchan por no incumplir el principio de exclusión de Pauli. Esta presión que ejercen hacia el exterior se le conoce como presión de electrones degenerados y consigue contrarrestar la fuerza gravitatoria llegando a un equilibrio. Tenemos una enana blanca. Estos tipos de remanentes estelares tienen un radio muy pequeño, entre los 0,008 y los 0,02 radios solares, pero su masa puede llegar hasta las 1,44 masas solares. A esta masa se la conoce como límite de Chandrasekhar. Es la masa máxima que puede tener una enana blanca. A partir de esta masa, la presión de degeneración de electrones ya no puede contrarrestar la fuerza gravitatoria, produciéndose un colapso. Veremos en próximos vídeos lo que termina por suceder. El tamaño de las enanas blancas dependerá de su masa. Contra más masa tenga, más presión gravitatoria y por lo tanto más pequeña. Contra menos masa, menos fuerza gravitatoria y más grande. Su temperatura superficial en la mayoría de casos ronda los 10.000 Kelvin, lo que les da un color blanco, de ahí que tengan ese nombre. Aunque claro, pueden haber con temperaturas mayores y ser azuladas. A medida que pasa el tiempo, la enana blanca se va enfriando lentamente, hasta convertirse en una enana negra y confundirse con la radiación de fondo del universo. No se sabe con certeza el tiempo que tarda en convertirse en una enana negra, ya que la edad del universo no es lo suficiente como para que se formen este tipo de astros. Existe la teoría de la desintegración de los protones, que aunque no se sabe si los protones realmente terminan por desintegrarse, si esta fuera cierta, la masa de la enana blanca disminuiría a medida que los protones se desintegran en piones y posidrones, hasta llegar al punto de su completa desaparición. Todas las partículas que un día formaron la enana blanca terminan por vagar incesantemente por el espacio. Hasta pronto.